sanar a la iglesia desde adentro. Mis queridos hermanos, estas comunicaciones simplemente surgen de una necesidad personal, al calor de la oración, de mi vida como cristiano, como sacerdote, cuando me parece que el Espíritu de Dios sopla. Y hoy me pareció que tenía que comunicar este emprendimiento, curar a la iglesia, sanar el cuerpo eclesial desde adentro. Para sanar primero hay que diagnosticar cuál es la enfermedad. Yo sé que en la iglesia estamos cansados de diagnósticos, así que intentaré luego dar una terapia curativa. En cuanto al diagnóstico, no sé si terminamos de asumir esta crisis extensa y que aún parece seguir evolucionando. Una crisis transversal a todo el cuerpo eclesial, a los laicos, a los consagrados, a los pastores, a las parroquias, a los movimientos. Estamos todos imbuidos en un clima de crisis. Y esta crisis, lo voy a decir con mucha caridad, me parece que tiene un elemento preocupante, que es la crisis de los pastores. Creo que la crisis ha tocado profundamente a la jerarquía, al estamento pastoral, y que también eso, claro, dificulta mucho a veces, ¿no? Diagnosticar y dar terapias cuando los mismos pastores no pueden como salirse un poco fuera para mirar, para contemplar, para discernir, y están también tan involucrados en la crisis. Es una iglesia, un cuerpo eclesial el nuestro, herido por posiciones ideológicas. Ya estoy absolutamente cansado, diría harto, de retomar esta situación, ¿no? Conservadores versus progresistas, revolucionarios, reformadores versus tradicionalistas. Me permito decirlo en lenguaje coloquial, casi callejero, y con mucha caridad. Yo estoy un poco harto en la iglesia de nuestro tiempo de los zurditos y de los fachos, del zurdaje y del derechaje, por así decirlo. Y entonces ustedes me dirán, ¿nos estás proponiendo una posición de centro, moderada? No, para nada. Estoy diciendo simplemente que tenemos que romper definitivamente con este esquema. Este esquema ideológico, político, no es sano en la iglesia. Enferma al cuerpo eclesial. Es un esquema que hemos adquirido en esta relación con el mundo, pero que siempre ha estado como tensión en la iglesia, pero que
digamos, modernamente en el siglo XX se ha expresado muy bien en la experiencia del mayo del 68. A veces hablamos así, de nuevo, coloquialmente, de los 70, ¿no? Del setentismo, que en un momento pareció aplacarse, que de nuevo últimamente parece que renovó su vigor, su fuerza. Yo digo, este esquema me parece que hay que dejarlo atrás. No se trata de polos y no se trata de encontrar un centro de equilibrio entre los polos. Se trata de salir de este esquema. Una iglesia debilitada en la fe, un cuerpo eclesial debilitado en la fe. Yo percibo tres realidades muy emergentes, ¿no? En primer lugar, esta confusión y esta ambigüedad doctrinal y moral en la que seguimos inmersos. También una iglesia donde uno descubre que hay como una narrativa, un discurso, un relato, como se dice en las ciencias de la comunicación actuales, que es, yo diría, formalista funcional. Es decir, probablemente en las comunicaciones, en el relato, permítame esta expresión, en cierta burocratización del relato, de la narrativa eclesial, las cosas parezcan católicas. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que esa catolicidad del relato es un tanto simulada, puramente formal, pero sin médula, sin espíritu, sin mística, sin raíces, o que a veces puede ser malintencionada, ¿no? Un relato aparentemente católico, pero que esconde una intención de suplantación, de introducir algo no católico bajo una apariencia de catolicidad. No quisiera decirlo más puntualmente, me quedo en esta formulación que parece un poco abstracta, disculpen, pero es una decisión personal hacerlo así. Cada uno sacará conclusiones, podrá pensarlo. Y luego esta incapacidad que tenemos para hacer procesos de fe, ¿no? No se trata solo de que recemos poco, de que venga poca gente a misa, de que seamos a veces incoherentes a nivel moral, lo que fuese, sino de algo más profundo, la incapacidad para perseverar, para sostener, para hacer procesos. Hacemos eventos, arrancamos, generamos impactos, pero lo más grave es que en la iglesia no podemos sostener procesos serenos, pacientes, de purificación, de crecimiento, de maduración. Y no solo que no podemos sostenerlo, sino que ya no nos preocupamos por esa dinámica y vivimos siempre como impulsos, adictos a impulsos, adictos a bombardeo de estímulos, pero incapaces de hacer procesos serenos, perseverantes, constantes, de maduración de la fe a muchos niveles, el de oración, el de la formación humana, el de la formación espiritual, el de la formación litúrgica, el de la formación pastoral. No hay procesos, y sin procesos no hay solidez y no hay crecimiento.
Bien, terapia curativa. Miren, a mí se me ocurren algunas pequeñas cosas muy sencillas que también las voy sacando de mi experiencia personal, como yo he ido reaccionando y aprendiendo a reaccionar a esta situación de crisis. En primer lugar, yo diría señalar, apartarse y no sostener dinámicas y lugares tóxicos. Si hay toxicidad, por así decirlo, bueno, señalar que la hay, porque es una calidad de decir, este aire que estamos respirando no es puro, no es sano. Señalar que está contaminado el ambiente. Pero después de señalar, si hay personas, hermanos que quieren permanecer en ese aire impuro, tóxico, contaminado, bien, pero uno se aparta, ¿no? Se preserva y no sostiene, no convalida ese espacio tóxico. Pongo un ejemplo muy actual. El famoso e insistido tema de la sinodalidad. A mí no me preocupa, es un tema que podemos estudiar, de hecho lo estoy estudiando en varios videos y voy a seguir haciéndolo con seriedad. Pero cuando la sinodalidad se traduce en una cantidad de reuniones donde no se decide nada, donde no se llega a nada, donde todo el tiempo se está como revolviendo las mismas cosas y me resulta como una experiencia de inversión de energía, una mala inversión de energía, una pérdida de tiempo real. Cuando esa sinodalidad se traduce en reuniones donde, por ejemplo, uno percibe que rezamos poco, que se escucha poco la palabra de Dios, que se invoca poco al Espíritu Santo, que quizás no celebramos juntos la Eucaristía, cuando parece que todo es tan natural, tan voluntarista, con tan poco recurso a la gracia, que todo parece que es puramente procedimental, metodológico. Cuando esa sinodalidad se traduce en reuniones donde empiezan a aparecer temáticas como el poder y el protagonismo, y si las mujeres, por ejemplo, pueden o no ser sacerdotisas, si hay que ir a una inclusión total de todo el mundo en la iglesia, sin conversión, degradando, relativizando la exigencia moral, de santidad. Bueno, cuando empiezan a suceder esas cosas, uno percibe que esa interpretación de la sinodalidad es tóxica. El aire no es puro, está contaminado. Bueno, uno lo señala y después, caritativamente, busca la forma de no sostenerlo, de tomar distancia por propia sanidad para cuidar la propia inteligencia y el propio corazón hasta donde uno pueda en su estado de vida en la iglesia. Que también esto es parte del sensus fidei fidelium, que tanto se habla, ¿no? Del sentido de la fe. Y bueno, cuando en el cuerpo eclesial se instalan dinámicas, formas, modos que no nos parecen sanos, católicos, que no nos parecen que responden a la dinámica de la gracia, bueno, quizás no podemos evitarlos, pero no tenemos por qué convalidarlos.
es la famosa recepción, la receptio, propia del sentido de la fe. También me parece que sería muy sanante, muy curativo desde adentro, sanar la fe personal. Darnos cuenta todos que nuestra fe personal quizás está herida, que está lastimada, que está débil, que es frágil, que necesitamos rezar más, que necesitamos más encontrarnos con la Sagrada Escritura, con la palabra santa de Dios, que necesitamos conocer nuestra fe, conocer el magisterio de la Iglesia, que no es solo conocer el último discurso del Papa reinante, bueno, pues será conocer el Concilio Vaticano II, pero también conocer el Concilio Vaticano I, conocer el Concilio de Trento, conocer el de Florencia, conocer Nicea, Constantinopla, Calcedonia, todo el magisterio. Quizás eso sea simplemente recurrir al catecismo de la Iglesia Católica como instrumento, que no es perfecto, pero es un buen instrumento para conocer la fe de la Iglesia. En la tradición y en la escritura, en el depósito de la fe, en el magisterio continuo de 2 milenios. Conocer la vida de los santos, reencontrarnos con ellos, con su ejemplo, con su magisterio testimonial vivo. Cultivar profundamente la vida de los sacramentos, la adoración eucarística, la devoción, la piedad. Alimentar nuestra fe personal, profundizarla, sostenerla y hacerla crecer. Esto necesita decisión, tiempo, una inversión real. Cultivar nuestra fe personal. Y en tercer lugar, para quienes les sea posible, la penitencia reparadora. Miren que es un término que a mí nunca me ha gustado demasiado y que he usado poco, la reparación. Pero más allá de eso, veo que hoy es vigente, que es necesario reparar y hacer penitencia. Cuando el cuerpo eclesial se encuentre contaminado, cuando crezca lamentablemente situaciones de escándalo, de pecado, cuando la santidad no brille en el cuerpo eclesial, es necesario que pocos, bastantes, muchos miembros de la Iglesia, Dios lo sabe, de la Iglesia que camina la historia, vivan en santidad e intenten reparar con su oración, con su ayuno, con sus ofrecimientos, con su vida de penitencia. Estoy convencido que hoy la Iglesia necesita vida de penitencia, de conversión, de reparación. Bien, creo que podemos sanar a la Iglesia desde dentro. Hoy la Iglesia también es ese hombre caído al costado del camino, maltrecho. Y necesitamos unirnos, sintonizar con Jesús, el buen samaritano, que pasa, que se acerca, que unge, que levanta, que sana a la Iglesia, a su cuerpo, para que se recupere y pueda de nuevo caminar. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.